partir de este momento, escucharás Nacidos del Corazón de Dios. Hola, ¿qué tal, mis amados hermanos? Buenas noches, estamos en este programa Nacidos del Corazón de Dios, en una emisión más, siempre de parte del Ministerio de Misericordia, y ahora estamos acá invitados como Brazo de Oración y Ayuno, y ya nos vamos a presentar y vamos a empezar orando, ¿verdad? Entregándole al Señor el programa. Así que todos nos van a acompañar con el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi buen Dios, mi Señor, gracias porque esta noche estamos acá para platicar de tus cosas. Estamos acá para conversar de lo que tú, el Espíritu, nos pongan esta noche, para que todos los hermanos que estén sintonizándonos, viéndonos, escuchándonos, sepan de estas formas de llevar tu palabra, de estas formas de evangelizar, mi Dios. Te queremos dar gracias, te queremos pedir por el Ministerio de Misericordia, por esta bella radio, por este programa, por nuestro brazo, por nuestras familias aquí representadas. Queremos alabarte y bendecirte y entregarte este programa para que solo sea tuyo. Bendigo tu nombre, en nombre de Jesús y de María. Amén y amén. Bueno, estamos acá de invitados, ¿verdad? Y yo quisiera que nos presentáramos, dijéramos quiénes somos, edad no, que de dónde venimos, ¿verdad? ¿De qué grupo? ¿En qué ministerio servimos? Que obviamente ya lo dije, y el brazo, ¿verdad? Y para qué estamos acá. Vamos a ver, Carmencita. Hola a todos, gracias por estar sintonizando el programa Nacido del Corazón de Dios. Pues como ya dijo Fabio, soy Carmen de Rodríguez. Es para mí un honor poder hablar sobre las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Cómo Él utiliza a las personas para ser instrumentos de salvación para muchos. Con este tema, pues yo sé que el Señor va a obrar en nuestros corazones. Soy del grupo Galilea, pertenezco al Ministerio de Misericordia, el Brazo de Oración y Ayuno, hace como 3 años, y pues aquí estoy para servirle al Señor. Sí, igualmente, mi nombre es Cristian Rodríguez. Somos con alegría parte de estos soldados que están cerrando filas, ¿verdad? Intercediendo por todas las necesidades de nuestra comunidad en el Brazo de Oración y Ayuno de nuestro amado Ministerio de Misericordia. Y hoy estamos aquí con la mejor expectativa de compartir con ustedes cómo el Señor obra, cómo el Señor lo ha estado haciendo, lo va a seguir haciendo, ¿verdad? Él siempre tiene maneras de cómo ir innovando, ¿verdad? Irse presentando. Su obra no se detiene, ¿verdad? Su misma palabra dice que todo pasará menos su palabra, y su palabra tiene acción también. Así que estamos alegres de compartir aquí contigo, Fabio, ¿verdad? Y ser parte de este programa tan especial que lleva bendición a los rincones de nuestros hermanos en la comunidad y fuera de ella. Gloria a Dios, Cristian y Carmencita. Pues mi nombre es Fabio Perla, estamos acá sirviendo en el Ministerio de Misericordia en Brazo de Oración y Ayuno. Pertenezco casualmente a Galilea también, ¿verdad? Qué coincidencia. Y estamos en Galilea, estamos con mi esposa, ¿verdad? Sirviéndole al Señor. Y pues este ministerio que no para, ¿verdad? No para de servir, no ha parado en ningún momento y en ninguna circunstancia. Y es porque la misericordia de Dios se renueva todos los días y es infinita, ¿verdad? Y eso es lo que nos mueve a través de su Espíritu. Así que bueno, ya que nos presentamos, trajimos de invitados a Cristian y Carmencita porque son de los hermanos más indicados del brazo para hablar del tema que vamos a revelar. El tema es las nuevas formas de intercesión, ¿verdad? La forma tradicional de intercesión, ¿verdad? En la que estábamos acostumbrados hace menos de año y medio, era que si a ti te decían, mira, quiero que llegues con un par de hermanos e intercedas por mi mamá que está bien enferma o tiene este padecimiento, o mi hijo que tiene tal padecimiento, llegan a mi casa, llegamos a la casa de la comunidad, imponemos manos, charlamos un poco, oramos, leemos la palabra
y cerramos, ¿verdad? Ese era el tradicional, ¿verdad? Igual las reuniones, igual todo. Ahora, pues en acotación a todo lo que ha sucedido, está sucediendo, pues el Señor nos ha puesto en el corazón las nuevas formas de interceder, y esto se viene dando, pues ustedes ya saben, hemos tenido la oportunidad de tener oraciones de sanación a distancia, ¿verdad? Por este medio, ¿verdad? Por Zoom, por plataformas, por lo que sea. Gente en Canadá, en Australia, en Estados Unidos, México, aquí mismo en El Salvador. Y lo que nos ha sorprendido es el poderío del Señor, ¿verdad? Cómo ha actuado infinitamente. Y ahí nos revela que es el Espíritu que está en todos y se mueve en todos, ¿verdad? Y hemos tenido retiros, hemos sido partícipes de retiros, hemos sido partícipes de jornadas de oración, en vivo, en directo, grabadas. Hemos intercedido por personas en la cadena de oración, como siempre, en los chats, en cadenas, ¿verdad? Y pues el Señor nos sigue sorprendiendo, y es el tema de esta mañana, ¿verdad? Una nueva forma de interceder, las nuevas formas de intercesión, y pues, ¿por qué no una nueva forma de evangelización, ¿verdad? No para hacernos más cómodos, ¿verdad? Para no movernos, sino porque la misma necesidad impera, y pues ahora creo que estamos más al alcance de orar e interceder por hermanos que nos necesiten en tiempo real y a distancia, ¿verdad? Yo me recuerdo, y yo creo que ya lo he contado tanto en este programa como a los hermanos del brazo, de que hace unos 10 años, cuando yo era enlace de un grupo bueno, ya era del enlace de Galilea, creo yo, de Misericordia, había unos hermanos de una congregación que habían conseguido, no sé cómo, el correo de la cadena de oración del Ministerio de Misericordia, y escribían siempre, quizás en la madrugada, no me recuerdo si eran de algún país que el horario no coincidía, y escribían de madrugada, pero eran hojas lo que escribían de peticiones y de pidiendo ayuda por la congregación, ¿verdad? Por la congregación. Eran necesidades que uno no se imagina, necesidades del corazón, necesidades espirituales de estos hermanos que eran como religiosos, y sobre todo nos pedían ayuda económica, nos pedían ayuda, o sea, nos contaban todas sus inclemencias, ¿verdad? O sea, uno no se imagina. Y entonces estábamos en contacto a través de, quizás hace unos 10, 12 años, a través del correo electrónico. Y no era en tiempo real, pues no se podía en tiempo real interceder por ellos o platicar con ellos si no fuera por una llamada telefónica, ¿verdad? Que era mucho más costosa y engorrosa. Ahora yo creo que, como lo estamos ya experimentando desde hace un poco más de un año, tenemos nuevas formas, ¿verdad?, de hacerlo como lo estamos haciendo en este momento. Y quizás si los hermanos de la congregación nos volvieran a contactar, sería en tiempo real, que estaríamos acá con Cristian, Carmencita, otros hermanos más, apoyando en oración al hermano, conociéndolo, interactuando y siendo más rápidamente, pues, la atención, ¿verdad? La atención y el amor debido para ellos, ¿verdad? Para todos los solicitantes, ¿verdad? Así que qué bendición que las tecnologías se usen no solo para cosas de moda o algo malo, sino que nosotros los cristianos católicos lo estamos aprovechando, y lo estamos aprovechando de la mejor forma, ¿verdad? Así que decía yo que Cristian y Carmencita eran los más indicados, porque he sabido y les he encomendado personalmente muchas veces el hacerlo, el interceder por familias enteras, el interceder previamente, porque nos preparamos previamente, no solo de golpe, ¿verdad?, sino que rosarios, asistencia a comunión, a Santísimo, intercesión previa para orar por hermanos por esta vía, por este medio, ¿verdad? Así que les cedo la palabra para que comencemos, ¿verdad? Como ya dice la introducción. La tertulia. La tertulia, sí. Sí. ¿Y el cafecito qué le hiciste? Ahí lo tengo, aquí está. Para no dormirse, ahí está. No, fíjate que no te quise interrumpir, pero me imagino yo que
cuando mencionas hace 10 años, era cuando recién había hecho retiro, unos 15 años han de haber tenido, unos 13, ¿no? Sí, yo estaba de 10. Vaya, mira, fíjate que la verdad es que para nosotros, como lo decía en el promocional, es una alegría porque el Señor se manifiesta primero en los que va a ocupar, ¿verdad? Y nosotros hemos sido obedientes aún y a pesar de las dificultades, ¿verdad? Porque en el caso personal ha sido difícil, digamos, hacer tiempo para estar disponible para los hermanos, porque pues a la par del mandato de Dios existen las necesidades, ¿verdad? Propias de cada hogar y pues a veces uno está en el afán, ¿verdad? De su labor, de traer recursos materiales a su casa y pues cualquiera pudiera decir estoy ocupado, no puedo, ¿verdad? Pero realmente hemos visto la fidelidad en eso, de saber nosotros primero, vernos necesitados en la necesidad de los hermanos, ¿verdad? Y que si en fe hemos creído que Dios está con nosotros y hacemos las cosas de Él hará las de nosotros, ¿verdad? Entonces, partiendo de esta primicia, quiero compartir con ustedes una cita que casi siempre ocupamos para hacer de referencia a los hermanos cuando hacemos reuniones en Zoom. Y yo les decía, y es que miren, el Señor en su palabra tiene plasmado todo. Y hace 2 años pues hubiéramos leído esta cita y no se nos hubiera ocurrido que pudiera haber sido aplicada a un Zoom, ¿verdad? Una plataforma de estas donde nos encontramos a la distancia. Yo he compartido con los hermanos esta cita. Yo quiero leérsela porque hay detalles específicos donde pareciera ser, vea, que podemos sustituir una palabra y podemos poner la palabra de Zoom y lo vamos a tratar de desglosar en esta noche, en este programa. Y está en San Lucas 7 y dice: cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Cafarnaúm. Vivía ahí un capitán romano que tenía un criado al que estimaba mucho, el cual estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a los ancianos de los judíos, a rogarle que fuera a sanar a su criado. Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron mucho, diciendo: este capitán merece que lo ayudes, porque ama a nuestra nación y él mismo hizo construir nuestra sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaba cerca de la casa, el capitán mandó unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no merezco que entres en mi casa. Pero por eso ni siquiera me atrevo a ir en persona a buscarte. Solamente da la orden para que sane mi criado. Palabra de Dios. Fíjense qué importante es. Muchas de las situaciones, Fabio, en las que hemos estado, Carmencita es testigo, cuando uno está en enfermedad, cuando uno está en este tipo de pruebas, más que el sentir, más que el sentimiento de debilidad que uno pueda tener, es que uno se culpa, que probablemente esté enfermo por algo que hizo, por algo que dejó de hacer. ¿Y esto en qué se refleja? En que nos sentimos indignos. Nos sentimos indignos. Es más, muchas veces nos hemos encontrado con personas que no tienen valor de pedirle al Señor que los sane, porque en su corazón hay algo que han hecho, que han dejado de hacer, o una falta de perdón, muchos pecados. Y entonces esto les permite tener a Dios de lejos, lo ven de lejos. Entonces el decirle que por un Zoom va a llegar, casi que muchos de ellos dicen así: Señor, no, allá de lejitos, allá de lejos, te vamos a pedir nuestra sanación, porque nosotros no somos dignos. Y realmente hemos visto cómo el Señor comienza haciendo esos corazones dignos, esos corazones reconociendo que necesitan de la presencia espiritual de Dios en sus vidas, y ahí comienza la sanación. Si no es que hay una sanación de tajo, ¿verdad? Porque hemos visto también cómo el Señor levanta a personas en media hora, 45 minutos,
Con Carmencita lo sabe, ya lo va a contar ella. Muchas veces dicen, miren, me dormí después de la oración, ¿verdad? Pues generalmente son en las noches las oraciones. Tardes, noches, me dormí después de la oración, de una sola dormida toda la noche y tengo 8 o 9 días de no dormir bien y el día siguiente amanece como si nada, ¿verdad? Entonces podemos ver que Dios en su palabra ya puso, con anticipación puso, yo tengo el poder de hacerlo a distancia y de hacerlo con cualquiera, ¿verdad? Porque el romano no era parte del pueblo, no estaba llamado a recibir bendición de Dios porque no era judío. Pero este romano también tiene una peculiaridad bien importante, que él quiso que su necesidad fuera la necesidad de su criado. No fue el criado el que mandó a Abner, no tenía la potestad del criado de mandar a nadie porque era un criado, era prácticamente un esclavo. Pero el capitán romano se puso en los pies y ahí es donde voy yo. Muchas veces nosotros hemos sido los necesitados con Carmencita de recibir de Dios, pero hemos dicho, Señor, si estos hermanos nos necesitan más, aquí estamos. Y realmente es impresionante ver cuando el Señor obra y decimos, Señor, bueno, gloria y honor a ti porque eres tú el que está obrando en nuestra vida. Y a veces podemos decir nosotros, quizás podemos decir cómo yo voy a interceder o cómo voy a imponer manos sobre esta persona, si yo estoy pasando un mal momento o si yo estoy pasando una situación X que me hace de que no tenga paz o que estoy preocupado, que estoy afligido. Pero la verdad es que lo he comprobado, que cuando uno deja de ser uno y hace a un lado las cosas que uno, ¿verdad?, lo distraen en el día a día, el Señor utiliza, y como dice en su palabra en San Mateo 10:1, que el Señor nos ha dado autoridad a nosotros para ir y expulsar cualquier clase de demonio y a sanar a los enfermos y a sanar cualquier dolencia. Y en realidad, cuando yo me creo la palabra de Dios y la hago vida en mi vida, o sea, el Señor de verdad actúa, porque es con palabra de Dios que vamos nosotros a hablarle a un hermano, a imponer manos. Es el Espíritu Santo, ¿verdad? No somos nosotros, no son nuestras fuerzas, no son lo que yo sé o lo que yo he recibido o lo que yo he aprendido. Al final, si el Señor quiere, quiere, y Él lo hace, y lo hemos podido comprobar y hemos podido ver la misericordia de Dios. Incluso una vez que una hermanita me habló que estaba contagiada del virus y me habló en ese momento, estaba angustiadísima y no estaba Cristian, no había nadie que me apoyara en la oración, pero yo decidí tomar la palabra de Dios y decir, bueno, Señor, tú me has capacitado y dices que en tu nombre voy a poder sanar enfermos, y yo en tu nombre, con mucha fe en este momento, voy a orar e interceder por esta hermana, y en ese mismo momento lo hice con palabra de Dios. Y el Señor no se queda con nada. A la hora que habíamos orado, esta hermana sanó de instante. Fue una sanación de momento, y ella dio testimonio. Entonces yo dije, gloria a Dios, porque el Señor me estaba confirmando que es Él, o sea, se trata de Él. Con la palabra de Dios es viva, efectiva, eficaz, y sí se puede. Y cuando ya vino Cristian y yo le conté lo que había pasado, y me dice, ¿y por qué oraste si no había nadie que te apoyara? Que no voy a dejar morir a la hermana. La hermana se estaba muriendo y que no iba a esperar que alguien viniera para orar por ella, tenía que hacerlo en el momento. Pero no estaba sola, era yo y el Espíritu Santo. Entonces, sí funciona estas nuevas maneras de intercesión. Hagámoslo, no tengamos miedo, o sea, encomendémonos al Señor, pongámonos en sus manos y estudiemos la palabra de Dios, porque realmente si yo no la conozco, si yo no sé con qué voy a ir a la batalla, bien difícil, ¿verdad? No me voy a inventar las oraciones, tienen que ser en base a la palabra de Dios, y hay numerosas citas a donde nos dice, por ejemplo en el Salmo 22:34, Él nos oye cuando pedimos ayuda. Y así como dice en su palabra, Señor, en este momento alguien necesita mi ayuda, tú nos escuchas porque en tu palabra dice, como en el Salmo 50:15, llámame cuando estés angustiado, yo te libraré y tú me honrarás. Entonces yo lo he aprendido en el camino, que con la palabra de Dios
podemos ver maravillas, ¿verdad? Maravillas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, y pues de eso se trata. Yo creo que los primeros sorprendidos somos nosotros, ¿verdad? Yo le comentaba a Cristian ayer de que, bueno, ya les voy a comentar en el siguiente bloque de mi experiencia, ¿verdad? Y mi expectativa previo a empezar a interceder de esta forma, ¿verdad? Así que vamos a ir a una pausa musical, ¿verdad? Una pausa de alabanza. Así que regresamos al siguiente bloque. Apenas estamos arrancando y vamos a seguir conversando sobre este tema. No se desconecten porque lo mejor viene ahorita. Vamos, sí, ahorita viene la carne. El peso de la experiencia. Gloria a Dios. Poder de lo alto, derrama tu unción sobre mi ser. Ven, poder de lo alto, derrama tu unción sobre mi ser. Con tu fuego abrasador, quema mi vida. Con tus ríos de agua viva, inunda mi ser. Con tu fuego abrasador, quema mi vida. Con tus ríos de agua viva, inunda mi ser. Bueno, qué bendición. Gloria a Dios por esta linda alabanza. Vamos a seguir acá en Nacidos del Corazón de Dios, como ustedes ya saben, y estamos con el programa Las Nuevas Formas de Intercesión. Nuestro brazo de oración y ayuno es un brazo que se caracteriza por ser un brazo de intercesión, un brazo en el cual nosotros abogamos los unos por los otros.
a imitación de María. Por ejemplo, Cristian y Carmencita están en una comisión, ¿verdad? Están en una comisión dentro del brazo que se llama Orando como María, ¿verdad? Porque todo lo que se hace ahí es a imitación de María, ¿verdad? Hagan lo que Él les diga y todo, ¿verdad? La bendición y la abnegación fervorosa, como que María intercediera por otros, ¿verdad? Hacemos capillas de intercesión, ahora las hacemos virtuales. Estamos ya por hacer próximamente, nuevamente, holocaustos de las peticiones de forma virtual, ¿verdad? Y que nuestros hermanos acá, ellos llevan este tema. Y las peticiones de oración que a diario tenemos, el programa en vivo que tenemos, Orando por Ti, que es una forma de evangelizar, una forma de interceder, siempre por medio de esta bendita radio. Y yo, a pesar de que del 2014 arrancamos con Orando por Ti, que era el programa de radio en vivo, ya que ustedes lo escuchan los miércoles y los viernes, siempre por esta radio, yo había visto el poderío del Señor. Yo tenía mis ciertas dudas mentales porque es algo infundado en la mente, de que esto de los retiros... Tus paradigmas, Fabio. En paradigma. Entonces, de que estos temas de retiros virtuales que estaba organizando la comunidad a principio de año, era como un tipo trámite. Decía yo, bueno, hay que hacerlos para cumplir, ¿verdad? Y pues que Dios obre, ¿verdad? Y ya después yo le decía a mi esposa, a Karina, me imagino yo que quizás estos retiros los vamos a hacer como así, como para cumplir, y luego a estos mismos hermanos los vamos a invitar a retiros presenciales para que lo hagan bien, ¿verdad? Entonces, porque yo no le tenía la fe óptima, ¿verdad? De cómo hacerlo, que, o sea, tenía toda una serie de dudas, ¿verdad? Me había puesto mi traje de Santo Tomás, ¿verdad? Y de igual forma, cuando empezamos a orar por hermanos, y que ya había visto desde el año pasado maravillas, orando por hermanos con el virus, orando por hermanos que estaban en otros países, y que como el Señor los había levantado, y como decía Carmencita, ya empezaba a ver las maravillas del Señor. Pero ya mi principal impacto fue cuando me llamaron a participar como servidor en un retiro virtual, ¿verdad? Entonces, de hombres. Entonces, cuando yo vi de que yo no hice absolutamente nada para que esos hombres, en menos de 2 días y por este medio, cambiaran su forma de pensar y empezar a cambiar su forma de vivir, eso fue lo más, a mí me ha dejado con la boca abierta. De igual forma, esta forma de interceder, los testimonios que nos cuentan los hermanos cuando oran por sanidad, ¿verdad? Que en el momento, entonces yo ahora tengo ya mi otra teoría mental, y ahora se convierte en espiritual, que es que Dios le ha subido el volumen a la misericordia en estos momentos, a nivel mundial, y sobre todo a los que activamos el espíritu a través de la intercesión. Le sube el volumen porque hay quizás doble porción de misericordia. O sea, antes era que quizás el Señor esperaba que uno ayunara y orara más, y no hay que dejarlo de hacer para que actuara, pero hoy está actuando más rápidamente, ¿verdad? Yo sí lo siento. Yo creo, Fabio, que es un momento de confianza y de fe que uno necesita para dar ese paso, porque, por ejemplo, yo creo que para todos nosotros muchas cosas han sido nuevas, ¿verdad? Y antes de que nosotros hiciéramos pues esas oraciones virtuales, yo en mi experiencia particular, la primera experiencia que tuve hoy en pandemia fue una oración, un momento de oración frente al Santísimo en forma virtual. Así fue mis primeras experiencias con estas nuevas formas de intercesión, podríamos decir. Yo lo empecé a experimentar de forma virtual en una hora santa, cuando antes pues solo era presencial, ¿verdad? Siempre. Pero de verdad que allí el Señor comenzó, cuando yo me di cuenta que realmente el Señor está presente en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, me quitó el velo de los ojos, porque realmente me pude experimentar una enorme bendición a través de una pantalla en una hora santa, a donde el Señor definitivamente me tocaba mi corazón como que si yo estuviera frente a Él
así físicamente. Entonces, eso era tal mi necesidad, quizás decía yo en ese momento, o con todo lo que estábamos viviendo, que yo pude sentir ese regalo de Dios cuando te da la paz, cuando sentís ese calor que viene del Espíritu Santo y todo eso. Entonces, eso quizás fue como lo que me dio la pauta también en lo personal para decir: el Señor está obrando y lo sigue haciendo y no hay límites, no hay barreras, no tengo por qué dudar de que el Señor va a hacer algo a través de una pantalla. Y así es, pues, ¿verdad? Hoy ya para nosotros esto es como cuando le decimos a las personas, mire, que tal vez no son convertidos, ¿verdad? Y que necesitan oración, y ellos piensan que cómo va a ser eso, y dicen, no, pero es que si quieres solo hablémonos así, aún a través solo de una llamada también el Señor puede sanar, no necesitamos ver a la persona, ¿verdad? Sino que cuando Dios dice quiere, ¿verdad? Como lo mencionaba anteriormente, que hay que estar abiertos a estas nuevas formas de evangelización. No, y fíjate que yo también quiero compartir con mis hermanos y contigo, Fabio. Fíjate que realmente, así como tú decís, que tenés una teoría y yo tengo otra. Fíjate que realmente yo creería que nuestros ojos, nuestra expectativa de lo que nosotros vemos, hoy es la que ha cambiado. El Señor no está obrando, digamos, ni más ni menos. Realmente a veces, y te lo pongo en ejemplo en nuestras asambleas o en los retiros, muchas veces estamos acostumbrados a oír profecías y nosotros realmente no podemos ver a cuánta gente está llegando calcada a esa profecía. Nosotros a veces podemos pensar que es a una sola persona, pero no sabemos si son 8, si son 10. Yo he tenido la experiencia muchas veces en nuestra asamblea cuando nosotros hemos llevado unción y hay una profecía de ver automáticamente, instantáneamente, 3, 4 personas quebrantarse. Y eso es algo que siempre hemos tenido. Pero quizás nuestros ojos están viendo tantas cosas que realmente no dimensionamos cómo Dios obra. Yo te pongo un ejemplo también. Fíjate que yo hace unos años, yo no sé si tú tuviste esta experiencia, la comunidad tuvo estos retiros, creo que para unas maquilas allá en Opico, en la casa de Opico, que fue al principio, cuando recién se estaba arreglando la casa, la distribuidora y todo, y se ocupó esa galera grande para hacer estos retiros. Estás hablando de 250 mujeres y 200 hombres en diferentes tiempos, ¿verdad? En diferentes fines de semana. Pero yo me acuerdo de haber hablado con el coordinador hombre de ese retiro y me dice: Cristian, una de las preocupaciones mías era el momento de la unción del Espíritu, porque obviamente eran 250 personas, a lo mejor eran 40, 50 servidores, pero haciendo las matemáticas, lo que normalmente nos tardamos por orar por hermanos en una unción, eran 2 días que iban a pasar en unción, ¿verdad? Para que todos los hermanos pasaran. Y me dice, yo llegué a un momento en que le dije al Señor: Señor, tú sabes cómo lo vas a hacer, ¿no? Quita esa angustia de mi corazón, ¿verdad? Tú sabes cómo lo vas a hacer. Y mira, Cristian, me dice, yo brincaba de gozo de ver que en el momento en el que él comenzó la oración, o sea, en el momento en el que él dijo: Señor, estamos aquí en tu presencia, dice que inmediatamente, dice que, mira, te lo puedo graficar como un dominó, inmediato, o sea, ni siquiera se habían acercado los servidores y empezó a caer aquí a mar de, o sea, era una ola del Señor, ¿verdad? Como las del estadio. La gente cayendo en descanso. O sea, una cosa increíble. Y yo hoy me acordaba de eso, porque eso fue, cabal, como tú decías, hace unos 10, 15 años. Y yo decía, son cosas que el Señor nos ha permitido ver que son diferentes, ¿verdad? Pero es que también nuestro corazón siempre lleva a encasillarlo a Él, ¿verdad? Limitarlo en las cosas, al Espíritu Santo también. Y no debe de ser así. Yo creo que este tipo de programas busca que nuestra fe vaya más allá, que creamos que Dios tiene el poder de hacer las cosas y las hace completas, ¿verdad? Porque nosotros hemos visto cómo hemos orado
hemos orado por una cabeza de una casa, un hombre o por una esposa, pero el Señor ha sanado a la familia completa, hasta la empleada de la casa, o sea, y sin necesidad de mencionar su nombre ni nada, pero el Señor ha hecho completa la cosa. Entonces realmente es impresionante ver que tenemos un Dios que tiene la autoridad sobre todas las cosas, ¿verdad? Como yo se los compartía a unos hermanos la semana pasada y les decía cómo esta enfermedad, esta pandemia ha logrado tener al mundo doblegado, ¿verdad? Con un inmenso miedo y nosotros ver que Dios tiene la autoridad de decir hasta aquí vas a llegar. O sea, y de aquí para allá es terreno mío, aquí no, y retroceder, o sea, y verlo inmediatamente es algo impresionante. Yo creo también, bueno, lo he comprobado que el Señor es el único que rompe el protocolo, porque a veces cuando hemos recibido llamadas y tal vez a X horas del día y la persona está súper necesitada en ese momento, tenés que decir que sí en el momento, porque en el momento, ahorita ya mismo, te estoy pidiendo que ores por mí. Entonces, antes quizás era como, vaya, pues a tal hora, tal día, en tal lugar, y la persona está, pero necesitada. Entonces, he aprendido también que el Señor, yo tengo el Espíritu Santo, yo confío en el Señor y le he dicho que sí, y Él es el que obra. Entonces, al no tener ese paradigma o decir, no es que ahorita no, porque hoy en la mañana no me postré, entonces el Señor no me va a escuchar. Porque el Señor obra mejor en la tarde. En la tarde o en la noche, es la unción. Sí. Entonces no, yo lo he comprobado que realmente a cualquier hora, a cualquier momento, cuando la persona lo necesita, cuando Él toca la puerta, al final se trata de Dios, ¿verdad? Entonces, decirle, Señor, heme aquí, y por eso es importante la preparación de todos los días, ¿verdad? La preparación previa para estar listos en cualquier momento y no dudar que el Señor nos va a utilizar. Y le doy gracias a Dios porque al final uno se siente después alegre y feliz de ver cómo el Señor realmente te puede utilizar a ti independientemente de lo que tú penses, porque somos hijos de Dios y Él, pues hemos sido bautizados, pues, tenemos al Espíritu Santo desde bebés. Entonces estamos capacitados. No tengamos miedo de que cuando una persona, y no necesariamente los hermanos servidores, porque no son de oración y ayuno, no van a imponer manos a través de una llamada. Y creo que muchos lo hemos hecho en la comunidad. Y hay muchos testimonios, ¿verdad? Cuando alguien les pide ayuda y en ese momento deja a un lado lo que esté haciendo y hágale caso al Señor, porque el Señor también se manifiesta en el enfermo, ¿verdad? Jesús mismo, el que necesita. Así es. No, y fíjense que esto ayuda, Fabio, tú lo sabes muy bien, como lo dijiste también en la oración, nos ayuda a acrecentar nuestra fe, ¿verdad? Primero vas acrecentando nuestra fe y de ahí va a ser la obra en el que está solicitando ayuda. Si tú me preguntas, Fabio, ¿cómo se puede sentir, o mis hermanos a lo mejor tienen esa duda o esa inquietud, ¿verdad? ¿Cómo puede sentirse uno viendo obrar al Señor de esta forma? Que quiero compartir con ustedes porque realmente así es como uno puede percibirlo. Está en San Marcos 6, 53, dice: cruzaron el lago y llegaron a la tierra de Genezaret, donde amarraron la barca a la orilla. Tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús, que esto es generalmente lo que se les pide cuando hemos orado, reconocer que hay un Dios que puede sanar, que hay un Dios que está con nosotros en ese momento. Entonces dice, reconocieron a Jesús, corriendo por toda aquella región, corrieron por toda aquella región y comenzaron a llevar camillas a los enfermos a donde oían decir que estaba Jesús. Yo me imagino esa locura, ¿verdad? De mirá, y no sé quién, y vamos a traerlo, y que vayan 4 hermanos, que vayan 6, porque es gordito. Me imagino yo toda esa logística, y decía, y donde quiera que él entraba, ya fuera en las aldeas, en los pueblos o en los campos, ponían a los enfermos en las calles y le rogaban que dejaran tocar siquiera el borde de su capa, y los que la tocaban quedaban sanos.
palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas veces hemos visto nosotros, ponete a pensar, un pueblo por más pequeño de nuestro país, que tendrá 1,000, 2,000 personas, habitantes, y que llegue una persona y que se haga la bulla de que ahí viene de Jesús sanando, ¿verdad? Yo me imagino yo que habían unas camillas que quedaban en la calle paralela, ¿verdad? Porque no alcanzaban a llegar a la comida. Dice que todos los que siquiera de la cama se bajaban a una silla, prácticamente quedaban sanos, todos. Y realmente Dios así ha obrado durante todo este tiempo, de una manera increíble, increíble. A nosotros nos ha pasado muchas veces, porque nosotros les decimos a los hermanos, miren mis hermanos, el Señor tiene el poder de, de sanar inmediatamente, pero también tiene otras formas de hacerlo, y también eso es importante que lo resaltemos, porque a veces las sanaciones no han sido en el momento, pero el Señor ha tenido algo detrás de eso. O sea, detrás de todo esto hay algo que es más importante para Dios, y es el corazón de esa familia, el corazón de un ser querido que a lo mejor ha estado lejos de Él y se ha resistido a su amor, pero al ver a todos orando un rosario, al ver a todos intercediendo, al ver hijos que no son a lo mejor amorosos, no han sido amorosos, o papás que no han sido amorosos, consolando a sus hijos, todo eso tiene un trasfondo, y es una forma increíble de orar de Dios. Y hasta la fecha yo estoy seguro que no solo es esto, el Señor nos va a seguir manifestando obras maravillosas en la medida en la que nuestros ojos espirituales estén atentos a ver. Y fíjate, Cristian, de que, o sea, es que lo que yo ahorita me imaginaba cuando estabas leyendo la cita, toda esa tendalada de gente, ¿verdad? Entonces, yo creo que Dios, bueno, yo siempre lo he pensado, de que Él no necesita estas manos, esta voz, este programa, porque si Él quisiera convertir ahorita todos los billones de personas en este momento a Cristo, lo hiciera, ¿verdad? Pero lo que pasa es que no necesita de que nosotros seamos testigos del amor, de la misericordia. Entonces Él actúa según los tiempos. En aquel tiempo quizás Dios sabía que no había la tecnología necesaria, los medios necesarios como para que todos tuvieran el acceso, ¿verdad? Entonces Dios obraba de esa forma, ¿verdad? Multitudinariamente. Ya hemos visto predicadores, como tú lo decís, en el retiro que había en Opico, que caen centenares de gentes en descanso, y es porque el Espíritu va actuando conforme al clamor, conforme a la necesidad y conforme a activarse la fe y el Espíritu Santo. Voy a leer una cita antes de seguir, ¿verdad? Y que nos coma el tiempo. Esta cita es la tenida y dice en Romanos 8, del 32 en adelante. No, perdón, del 32 en adelante. Si Dios no nos negó a su propio Hijo, sino que le entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios, rogando por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades? Aquí le puedo añadir las pandemias, los virus, las persecuciones, el hambre, o la falta de ropa, o el peligro, o la muerte violenta. Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como a ovejas, llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido, dice San Pablo, de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes, ni las fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa de las creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Así que yo creo que podemos compartir en este momento, tal vez, Cristian, y lo que resta del siguiente bloque, algunas vivencias, ¿verdad? Algunas vivencias, testimonios de lo que más nos ha impactado en este tipo de servicio. Amén. Gloria a Dios. No se desconecte, que seguimos con los testimonios. Amén. Gloria a Dios.
solo, pensando en el ayer, ardiéndome los ojos de tanto que lloré. Aquí me ves sentado, pensando en lo que fui. Estoy desesperado y tú llegas a mí. Quiero lo que tienes que ofrecerme. Sé que es mucho, yo sé bien que tú eres justo lo que busco. Tú quieres el amor, ven, lléname de ti. Tú quieres paz, tú quieres luz y todo lo que hablan de ti. Tú quieres mil respuestas a preguntas del pasado. Ven y bórrame lo malo, ven y calma mi sufrir. Tú quieres tantas cosas buenas. Tócame. Aquí me ves desnudo, tratando de ser yo, quitándome el escudo que le puse a tu amor. Un amor que está presente en todo lo que das. Así dice la gente, regálame esa paz. Quiero lo que tienes que ofrecerme. Sé que es mucho, yo sé bien que tú eres justo lo que busco. Tú quieres el amor, ven, lléname de ti. Tú quieres paz, tú quieres luz y todo lo que hablan de ti. Tú quieres mil respuestas a preguntas del pasado. Ven y bórrame lo malo, ven y calma mi sufrir. Tú quieres tantas cosas buenas. Tócame. A preguntas del pasado, ven y bórrame lo malo, ven y calma mi sufrir. Tú quieres tantas cosas buenas. Tócame. Bueno, gloria a Dios, estamos de regreso ya en esta parte final de Nacidos del Corazón de Dios, este bendito día, ¿verdad? Que estamos hablando de las nuevas formas de intercesión, ¿verdad? Y hemos narrado, hemos hablado, hemos experimentado, y este último bloque lo vamos a destinar a dar nuestros testimonios, a dar nuestras vivencias como equipo de servicio, como cada corazón elegido para esta obra del Señor. Voy a dejarlos también con esta cita. Dice Gálatas, siempre en el Nuevo Testamento, hermanos, Gálatas 6, del 8 en adelante. El que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el Espíritu, del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Por eso, siempre que podamos, hagamos el bien a todos, y específicamente a nuestros hermanos en la fe. Palabra del Señor. Vamos, Señor. Entonces, no nos cansemos, aún en cuarentena, aún en todo lo que hemos vivido, de hacer el bien, de interceder, de animarnos y animar a otros, de crecer en la fe y que otros crezcan en la fe. Gloria a Dios, Fabio, porque yo confirmo esa cita que acabas de mencionar antes de que la leyeras. En Isaías 1:19 el Señor nos dice: si aceptan ser obedientes, comerán de lo mejor que produce la tierra. Palabra de Dios. Es una cosecha, gloria a Dios. Y ser obediente significa atender al mandato de Dios, ¿verdad? Y el que todos nos ha mandado.
a todos los que hemos dicho que sí y aceptado pues seguirlo al Señor y servirle, hemos hecho ese trato con el Señor y el Señor nos quiere utilizar y a veces nos manda y nos dice, ve tú y haz. Y uno dice, pero yo qué voy a decir, pero es que el Señor es el que nos va a poner las palabras en nuestra boca, ¿verdad? Y ser obedientes a ese llamado. Y como ahorita estamos en la parte de los testimonios, pues les quiero compartir, yo tenía una de mis mejores amigas de infancia con la que crecimos y todo, que yo siempre, desde que yo estaba en la comunidad, la invitaba a retiro. Y le invitaba a retiro y siempre le invitaba a retiro. Hubo un momento que me cansé y ya no le dije. Hace de 10 años para acá, ¿verdad? Y ella nunca aceptó y que no podía por el trabajo y sí, ella es católica, pero ella sí. Y así me tuvo un montón de tiempo. Pero hoy hace poco, hace menos de un mes, de repente ella me escribió y me dice, amiga, te cuento que estoy con el virus. Me contagié y ahorita estoy con el virus, pero estoy bien, me dijo. Estoy bien, aquí estoy en la casa, desde aquí me están tratando y ahí vamos. Hay oras por mí y todo, ¿verdad? Bueno, yo le dije, bueno, si querés, amiga, hagamos una videollamada, quiero orar por ti. Y me dice, no, yo creo que no, estoy bien, no es necesario, me dice. Con solo que me pongas ahí en la cadena de intercesión. Bueno, le dije, está bien, así vamos a hacer, yo voy a estar orando. Y así fue. Pero ya como a la semana que ella me había escrito de ahí todo, yo le hablé, ella ya no podía hablar, o sea, ya estaba con oxígeno, ya estaba conectada a una máquina casi. Y entonces a mí me conmovió verla, estaba sufriendo realmente. Y yo le dije, no, amiga, lo siento mucho, pero ahorita, en este mismo momento, vamos a hacer oración de intercesión por ti, te vamos a imponer manos porque lo vamos a hacer. Y le digo, y era a las 3 de la tarde a la hora de la misericordia, un domingo. Y nos conectamos en ese momento y ella de verdad estaba mal, o sea, ya no podía ni levantarse de la cama porque se cansaba demasiado. Ya estaba a pasitos así que se hospitalizara porque todos siempre la trataron desde casa, pero ella estaba con oxígeno. Y en ese momento, o sea, yo pude ver que ella dijo, no, el Señor me busca, y ya tocaba mi puerta por muchos años y yo no quería abrirme. Y aceptó y reconoció que realmente necesitaba de Dios. Y más que orar por la enfermedad, Fabio, oramos por su corazón, oramos por el corazón. Y ella, bueno, el Señor la tocó increíblemente. Y más le di la oración de entrega, ¿verdad? Y ella pudo hacer su oración de entrega, lo que tanto le había oído de ella, la pudo hacer y el Señor obró grandemente ese mismo día en la noche. Al siguiente día ella se había levantado de la cama y me habló feliz que ella se había levantado, que ella le habían bajado el nivel de oxígeno, pero algo que me llamó la atención y que de verdad el Señor, o sea, me confirmó que cuando Él empieza a sanar, temas físicamente, empieza por tu interior, ¿verdad? Tu corazón. Y ella me dijo, ¿sabes, amiga? Nunca me había puesto a pensar en las cosas que yo guardaba en mi corazón. O sea, no me había detenido porque no quería verme yo adentro, ¿verdad? Y ustedes dijeron cosas en la oración que a mí me hizo tambalearme y era el Señor hablando, ¿verdad? Me estaba sanando interiormente. Y luego pues vino la sanación física. Pues ella ahora, para gloria de Dios, pues a los 3 días ella estaba bien, libre de virus, porque se hizo la prueba y me la mandó. Y me dijo, mira, me dice, mi alegría no cabe en mi corazón, estoy súper agradecida con el Señor, porque me abrió los ojos, tocó a la puerta, yo nunca antes me hubiera querido abrir, ahora sí. Pero sí actúa el Señor, ¿verdad? Sí actúa el Señor en que llegó a su vida en este momento y ahora ella está feliz, ya se reincorporó a sus labores y como que si no hubiera pasado nada. Pero aún ella me dice, yo me he tomado la tarea de evangelizar con mi testimonio y decir que cuando el Señor llama a la puerta hay que ser obediente. Y yo ahora pues, y yo he sido testiga de eso y le doy la gloria a Dios porque de verdad uno a sus amigos pues quiere lo mejor siempre.
y eso me dio mucho gozo y para la gloria de Dios. Pues, bueno, parte del testimonio de cómo el Señor ha conformado el equipo, ¿verdad? Tú sabes que Sofi, nuestra hija de en medio, ella es parte del grupo de jóvenes también y es alabadora. Y pues la verdad es que la oración siempre va acompañada con alabanza, ¿verdad? De oración. Y digamos que la alabanza siempre ayuda a llegar en lo más profundo del corazón de una manera más rápido. Y pues la verdad es que ni Carmencita ni yo somos muy diestros en la voz, ¿verdad? Aunque yo creo que para el Señor no es nada imposible, aunque cantemos todo desafinado, Él nos afinaría, pero gracias a Dios en muchas de las oraciones, no en todas, le hemos podido tener a ella acompañándonos en alabanza. Entonces, siempre que hemos orado hemos procurado estar los tres, ¿verdad? Oramos los dos con Carmencita y Sofi nos va acompañando en los momentos de pausa, ¿verdad? En los momentos en los que el Señor va llegando ahí a donde quiere ir obrando, ¿verdad? Donde habla ya personalmente a los corazones. Les mencionaba al principio ese temor que al principio de la pandemia pues todos tuvimos, el no conocer, el no saber lo que iba a pasar, tantas cosas que se oyeron, tantas cosas que se asumieron, ¿verdad? Y que al final pues algunas cosas pasaron, algunas no, pero realmente todo se trataba de nuestros corazones y el corazón de nosotros no era la excepción. Como familia estábamos muy preocupados, disque cuidándonos excesivamente al principio y pues cuando esto pasó pues sabíamos que en algún momento íbamos a tener que enfrentar contagio y comenzó el contagio en la casa de mis papás, donde para nosotros era la mayor preocupación porque mi mamá padece del sistema respiratorio, ¿verdad? Había tenido problemas anteriormente con temas respiratorios y mi hermano, que es el que vive con ellos, es el que los cuidaba. Entonces prácticamente Fulvio fue el que salía, entraba, iba a hacer los mandados y ellos encerraditos, ¿verdad? Estuvimos durante todo este tiempo cuidándolos y pues obviamente el que se exponía fue el que salió contagiado y resulta que mi hermano se contagia ya como por mediados del año pasado. Se comenzó a tratar en casa, ¿verdad? 3-4 días, al quinto día pues ya se veía un desmejoramiento bastante de su salud, tanto que ya empezó a ser para nosotros preocupación porque mi mamá tenía que atenderlo en el cuarto donde estaba él postrado. Nosotros cada quien con Juan Carlos, mi hermano, en nuestras casas, ¿verdad? Monitoreando, obviamente cuidándonos nosotros, ¿verdad? Tratando la manera de no ir y exponernos también con él para no contagiarnos. Pero llegó un momento en el que se decidió con Juan Carlos que teníamos que ir a apoyar a mis papás porque ya era una cuestión que ya se veía una desmejora en Fulvio bastante grande. Ese día nos fuimos, pues obviamente Carmencita y las niñas, y en el caso de Juan Carlos se quedó una preocupación Katia y las niñas también, porque obviamente las cabezas de la casa iban allá, ¿verdad? A León, a la boca de León, ¿verdad? Y todo lo que habíamos temido, pues todo se presentaba como una gran tormenta que estaba cayendo sobre nosotros con rayos y centellas. Para no hacerles larga la cuestión, hubo necesidad de decidir llevarlo al hospital a mi hermano. Nos dijeron que lo lleváramos a uno de los hospitales donde había contagio más grande, que es en Los Planes, en el Hospital Saldaña. Y en el camino íbamos orando con mi hermano y dijimos, bueno, Señor, si es tu voluntad que tú ahí vas a obrar, que lo reciban, y si no, pues que nos digan que no, ¿verdad? Y entramos, lo recibieron, se quedó ahí en una cola esperando que le evaluaran y nos salimos con Juan Carlos a fumigarnos allá afuera, ¿verdad? Nos echamos de todo, amonio, alcohol, todos los rosarios posibles. En eso estábamos cuando Fulvio apareció y se subió al carro. Ahí dijo, no me recibieron, así que nos fuimos de regreso. Pero ese lapso, digamos, de una mañana, él no tomó ningún medicamento porque ya iba para el hospital y que entonces empeoró bastante, tanto que cuando llegamos a la casa, yo le veía la cara a él mal, se fue a acostar, empezó con la calentura, empezó
a temblar. Y llegó un momento en que nos dijo, quiero que oren por mí. Llama a mis papás que oren por mí, y así fue, ¿verdad? Mis papás en el dintel de la puerta del cuarto de él, y empezamos a orar. De lejos, vea, allá, como que mi hermano fuera un leproso. Y le dijimos, en ese momento de intercesión, yo puedo decirles, mis hermanos, que oía audiblemente la voz de Dios diciéndome, Cristian, yo necesito tus manos para curar a tu hermano, para sanar a tu hermano. Necesito que le impongas manos a tu hermano. Yo, sin dudarlo, después de oír la voz de Dios, lo hice y puse las manos sobre mi hermano, Juan Carlos también, y mis papás intercediendo. Miren, mis hermanos, nunca había tenido una experiencia de oración tan fuerte. Yo me sentía como esa cita del Evangelio, donde están en la barca, está lloviendo y Jesús está dormido. Y empezó a llover fuerte, estaba lloviendo en ese momento, ya rayos y todo, fue una cuestión de película. Y después de eso se fue quedando tranquilo. En ese momento habló con nosotros la doctora y nos dijo, hay que ir a traer este medicamento. Fui yo rápido, regresé. Cuando yo llegué, Fulvio se sentó en la cama y dijo, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? Se fue al baño porque tenía ganas de orinar y llegó. Y de ahí para acá, él fue en su vida. Fueron cuestión de 2-3 horas en las que él ya estaba bastante bien, estable, y el día siguiente era como que si nada había pasado. Cuando hablábamos con algunos hermanos, ¿verdad? Que ya tenían un poco más de experiencia en este tema de imponer manos, se nos dijo, el Señor ha dado el don, ¿verdad? Así que hay que ocuparlo, porque el Señor de seguro te va a estar pidiendo que así sea. Y así fue donde le tomamos la palabra al Señor, y desde ese entonces hemos estado haciéndolo. Ahora, el segundo testimonio que quiero compartir con ustedes, que no quiero dejarlo por un lado, fue tal vez el impulso de lo de mi hermano nos llevó a hacerlo. Y hacerlo por muchas personas. Nosotros oramos por personas igualmente que estaban ya en su cuarto, ya no se movían, ya no podían respirar, estaban inmóviles, ya no iban al baño, ya no hacían un montón de cosas. Gente que estaba alejada del Señor, ¿verdad? El Señor en el momento de oración los llevó a su juventud, que generalmente o le habían servido, habían tenido un acercamiento con la iglesia. Y después de eso, pues ocurre la sanación. Y así podemos enumerarles un montón de casos, pero quiero tocarlo porque no lo he compartido hasta el día de hoy, y es el segundo testimonio. Hace más o menos 3 meses y medio, después de que obviamente ya habíamos vivido esta bendición de la sanación de mi hermano, vivimos el contagio de mi papá, ¿verdad? Mi papá se contagió del virus, y pues realmente el proceso fue bien diferente, ¿verdad? Porque él nunca mostró síntomas, nunca tuvo una calentura, nunca mostró síntomas de nada, ¿verdad? De lo que el virus normalmente tiene. Fue hasta una medición con el oxímetro que vimos que había bajado considerablemente el oxígeno, y fue donde empezamos a tomar acción. Lo que quiero contarles con esto, mis hermanos, que de igual manera como lo hicimos con mis hermanos, con mi hermano, nosotros oramos por él, estuvimos pendientes y toda la cuestión, y hubo un momento en el que hubo que decidir hospitalizarlo. El Señor me dio la oportunidad de ir antes de que mi papá fuera al hospital, orar por él, ungirlo, ¿verdad? Con el óleo del Señor, y confiar. Para nosotros era confiar en que el Señor iba a hacer la obra. El testimonio es bien largo, pasaron un montón de cosas, pero mi papá ingresa al hospital más o menos en unos 3-4 días, unos 6 días creo, empeoró de tal forma que hubo que entubarlo. Y miren, fue 15 días de oración intensa, donde el Señor me demostró que tenía el poder, que seguía teniendo el poder, pero que Él quería que nosotros aceptáramos su voluntad. Mi papá fallece antes de que eso pasara, en momentos específicos de oración aquí en la casa. Fueron temas de mejoría, o sea, nos hablaban del hospital y nos decían, ha mejorado, ha subido todos los niveles, tenía problemas con los riñones, ya le sale bien el examen, un montón de cosas, y realmente el Señor me demostró que tenía el poder de levantarlo y sanarlo, pero su voluntad era otra.
Y quiero cerrar el testimonio porque el Señor me permitió soñar a mi papá, ¿verdad? Y cerrar el testimonio diciéndoles que el ver a mi papá de una manera como nunca lo vi, un gozo, una alegría indescriptible. Él era una persona muy alegre, pero debido a sus quebrantos de salud había bajado bastante su alegría. Lo volví a ver así, y el Señor me permitió confirmar que nada de lo que nosotros hubiéramos podido darle aquí, ¿verdad?, humanamente, como hijos, como mi mamá, como su esposa, hubiera comparado a lo que él ya tiene, ¿verdad?, el que lo obtuvo. Y realmente no es un fracaso, no es el que el Señor no nos escuchó. Es que realmente detrás de todo está la voluntad de Dios, y Él sabe siempre, mis hermanos, lo mejor. Él sabe siempre lo mejor. Para nosotros, aquí humanamente no sabemos, ¿verdad? Yo les digo, o sea, no puedo describirles cómo lo vi, pero eso le ha dado paz a mi corazón de saber que el Señor nos escuchó al final y que hizo lo mejor, ¿verdad? Nosotros le pedíamos que lo sanara y lo sanó de la mejor forma, y es tenerlo en su presencia. Así que aquí seguimos orando, ¿verdad?, por todos aquellos que necesitan. Sabemos que Dios tiene un plan detrás de todo esto. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, y qué bendición, pues, que pudiste en esta mañana, en esta grabación, pues, concatenar el tema de servir a otros y el servir en tu casa, en tu familia, el testimonio grande con Fulvio, con tu papá también. Así que gloria a Dios, porque el Señor va a seguir tocando corazones con su servicio y con su testimonio. En verdad, a medida nos vayamos dejando llevar por Él, pero tenemos que llegar al final del programa, ¿verdad? Cerrarlo, y qué bendición, pues, qué bendición. Vamos a hacer una segunda parte, quizás. Así que, gloria a Dios. Esto ha sido Nacidos del Corazón de Dios, ¿verdad? Los vemos siempre los días martes a las 8 de la noche. Bendiciones, mis hermanos. De Dios, un abrazo, que Dios los bendiga. Un abrazo, los amamos mucho. Hemos escuchado Nacidos del Corazón de Dios en Radio El Salvador del Mundo.